¿Qué pasaría si una sola microdecisión de hoy cambiara tu vida dentro de un año? ¿Y si lo que consideras insignificante fuera, en realidad, el origen de un gran giro en tu historia? ¿Alguna vez pensaste que un gesto mínimo podía evitar un problema enorme o crear una oportunidad inesperada? Todo empieza más pequeño de lo que imaginas. Una sola acción tuya puede activar una cadena de eventos que jamás verías venir. Los grandes cambios no nacen de grandes esfuerzos, sino de elecciones discretas. Cada día estás moldeando tu destino sin darte cuenta. El verdadero poder no está en tus grandes decisiones, sino en las pequeñas que repites. Tu vida se está moviendo ahora mismo en direcciones que tú mismo estás gestando. Hoy puedes elegir crear un efecto mariposa consciente. El efecto mariposa no es solo una metáfora científica, es una manera de entender cómo tu vida responde a tus microdecisiones. Puede que no veas los resultados al instante, pero cada acción que tomas genera una onda que viaja más lejos de lo que imaginas. Para poner esto en práctica, imagina tu día de hoy como un tablero lleno de pequeñas bisagras. Cada bisagra es una elección: enviar o no enviar un mensaje, posponer 5 minutos una tarea, sonreír o no a alguien, o tomar una calle distinta. Un ejemplo de esto podría ser decidir responder un correo que habías ignorado. Quizás esa respuesta abre una oportunidad laboral, te conecta con una persona clave, o te ahorra un problema mayor dentro de un mes. Imagina que un día decides caminar al trabajo por una ruta ligeramente distinta. No buscas nada especial, solo un pequeño cambio. Sin saberlo, ese simple desvío te hace pasar por una tienda que jamás habías visto. Te llama la atención un libro en el escaparate. Lo compras. Ese libro, para tu sorpresa, contiene la idea exacta que necesitabas para salir de un bloqueo personal que llevabas meses arrastrando. Y todo comenzó con una microdecisión: cambiar de calle. Este es el tipo de efecto mariposa que ocurre todos los días sin que seas consciente. No necesitas turbulencias, sucesos dramáticos, ni un terremoto emocional. Necesitas solo el valor de elegir diferente. Vamos a hacer ahora un ejercicio práctico. Recuerda una decisión minúscula del pasado que terminó teniendo un gran impacto en tu vida. Quizás aceptar una invitación, responder un mensaje, cambiar una aplicación del teléfono o mirar un video concreto. Observa cómo aquello, que parecía tan pequeño, transformó tu camino. Hoy, muchos efectos mariposa nacen en el mundo digital. Una sola publicación puede propagarse hasta convertirse en tendencia. Pero no te quedes solo con lo viral. Lo importante es entender que tú participas en esa cadena. Visualiza esto. Haces clic en me gusta en un contenido positivo. Ese clic ayuda al algoritmo a mostrar el video a otras personas que lo necesitaban. Sin planearlo, ayudas a cientos de personas a ver un mensaje que les mejora el día. Ese es un microgesto que genera un macro impacto. Y el reverso también ocurre. Un comentario negativo, compartido desde la frustración, puede contribuir a ecoemociones colectivas que afectan a miles. Así que para poner esto en práctica hoy mismo, pregúntate: ¿qué energía quiero amplificar con mis microacciones digitales? Una sola elección tuya puede activar una cadena de eventos que ni tú ni nadie podría prever. Algo que sucedió y que demuestra esto es la historia de una persona que, por revisar sus correos 5 minutos antes de salir, evitó estar presente en un accidente. Esos 5 minutos nacieron de una idea fugaz. Voy a ver si alguien me escribió. Eso es el efecto mariposa actuando. Y lo importante no es vivir con miedo, sino con conciencia. Saber que tus elecciones importan más de lo que crees. Para comprender más profundamente el efecto mariposa aplicado a tu vida, necesitas ver tus decisiones como ondas que se propagan, no como olas aisladas que aparecen y desaparecen. Imagina una gota de agua cayendo en un lago tranquilo. La gota es tu decisión. Las ondas que genera son las consecuencias que se expanden hacia afuera, mucho más lejos de lo que crees.
Lo fascinante es que esas ondas pueden tocar orillas que jamás pensaste que estaban conectadas contigo. Un ejemplo de esto es cómo una decisión aparentemente irrelevante, como hacer una llamada que llevas tiempo posponiendo, puede convertirse en el inicio de una cadena de oportunidades. Quizás esa llamada despierta una idea en la otra persona. Esa idea se comparte con alguien más y termina abriendo un proyecto en el que tú serías clave. Quizás dejar de ver de una vez por todas a esa amistad tóxica te abre a nuevas relaciones, al amor de tu vida o a una gran amistad. Este tipo de conexiones ocurren todo el tiempo en tu vida, pero rara vez te detienes a observar su profundidad. Ejemplos históricos. Cuando lo pequeño se vuelve gigante. Algo que sucedió y que demuestra esto es la historia de cómo un pequeño detalle en una reunión diplomática pudo desencadenar tensiones internacionales. Bastó un gesto, una frase mal interpretada o una pausa demasiado larga. En la antigüedad, China e India estaban en guerra. Los chinos no eran conscientes de lo que estaban haciendo. Se les acercaba una gran debacle, pero el emperador tomó una pequeña, pero importantísima decisión. Antes de incrementar la extensión de la línea de combate, decidió consultar con un especialista en I Ching, que es un método de adivinación. El resultado de la consulta mostró que China debía retirarse de inmediato, ya que el mensaje, cuando la cuerda es demasiado larga, se rompe. Indicaba que la frontera entre ambos países era demasiado larga como para meterse en una guerra sin sentido. Y aunque en tu vida no estés lidiando con decisiones que inician guerras, sí estás enfrentando decisiones que pueden iniciar o evitar conflictos internos, emocionales o relacionales. Visualiza por un momento la cantidad de inventos que surgieron de comentarios casuales. Muchas ideas revolucionarias nacieron de frases espontáneas que un investigador lanzó sin intención de cambiar el mundo. Para poner esto en práctica, piensa en tus conversaciones diarias. En cada una de ellas puedes estar sembrando una semilla. Esa semilla puede convertirse en motivación, claridad o incluso en una solución para otra persona. Cuando hablas desde la amabilidad, la creatividad o la sinceridad, tus palabras actúan como un catalizador que se expande más allá de lo que ves. Y cuando hablas desde la ira o la frustración, también generas un efecto mariposa, pero en dirección opuesta. Piensa un momento en esto. Si no ponemos atención en lo que hacemos cotidianamente y nos limitamos a hacer lo que siempre hacemos, ¿cómo vamos a descubrir la existencia de otras posibilidades? Los bucles de retroalimentación. Otro aspecto fundamental del efecto mariposa son los bucles de retroalimentación, situaciones donde el resultado inicial alimenta de nuevo el proceso, amplificando su fuerza. Imagina que decides empezar el día con un pequeño hábito: beber un vaso de agua justo al despertar. Parece insignificante, pero ese hábito mejora tu claridad mental. Esa claridad mental te ayuda a tomar mejores decisiones y esas decisiones generan mejores resultados durante el día. Esos resultados, a su vez, refuerzan tu motivación para seguir cuidándote, creando un círculo virtuoso que comenzó con una acción de apenas 10 segundos. Ahora imagina el bucle contrario. Pospones una tarea sencilla, te sientes culpable, pierdes impulso y terminas postergando más cosas. El efecto también se amplifica. Para probar el efecto de esto ahora mismo, pregúntate: ¿qué microacción podría iniciar hoy un bucle positivo en mi vida? Puede ser algo tan sencillo como ordenar un pequeño espacio, escribir una frase de agradecimiento o enviar un mensaje honesto a alguien. O simplemente usar 5 minutos al día para llevar un diario. Puede parecer una tontería, pero esos 5 minutos pueden hacerte ver muchas cosas. Las interacciones humanas son uno de los escenarios donde el efecto mariposa es más evidente. Un ejemplo de esto es cuando una persona recibe un gesto amable en un mal día. Ese gesto cambia su humor cambia su conducta, y su conducta transforma su interacción con otros. Y quizás, gracias a tu gesto, esa persona evita descargar su frustración en alguien más. Nunca verás esa cadena completa, pero existe.
Si fueras consciente de las implicaciones que tus pequeñas decisiones tienen en otros y viceversa, alucinarías. Para testar esto, visualiza que cada persona que encuentras hoy está luchando una batalla invisible. Un pequeño gesto tuyo puede ser la mariposa que evite que esa batalla escale. Una palabra de ánimo, un gracias, un mensaje sincero o incluso una pausa antes de reaccionar pueden convertirse en ondas que transformen el día de alguien. Así se construye el cambio real, no desde las grandes decisiones que tomas una vez al año, sino desde los pequeños gestos que repites todos los días. Evidentemente, las grandes decisiones son muy importantes y por eso se llaman grandes decisiones. Pero, ¿cuántas grandes decisiones tomas en la vida? El gran trabajo de tu vida, la boda, comprar un apartamento. ¿Tres? Tal vez 5 grandes decisiones en tu vida. ¿Y sabes a cuántas pequeñas decisiones nos enfrentamos en la vida? Son miles, tal vez cientos de miles o millones, y cada uno de esos detalles tiene poder. Y cuando los repites, algo profundo ocurre. Tu identidad cambia. No eres lo que dices que eres lo que haces constantemente. Por eso, tus microdecisiones importan más de lo que jamás te dijeron. Hoy, gran parte del efecto mariposa ocurre en tu vida digital. Cada interacción online, un me gusta, un comentario, una reseña, un mensaje privado, tiene consecuencias que se expanden mucho más de lo que percibes. Lo que decides ver o seguir y lo que decides dejar de ver o seguir puede marcar tu vida. Si te dejas llevar por videos basura cortos, quizá no te des cuenta de que estás perdiendo minutos u horas muy valiosos. Por el contrario, tal vez puedas ver mucho menos contenido, pero de valor, con la ventaja añadida de que ganarás tiempo. Para poner esto en práctica, piensa en tu última compra. ¿Tuviste una buena experiencia? Entonces puedes escribir una reseña que beneficie a quienes trabajan ahí. Esa reseña puede ser el ala de una mariposa que impulse todo un proceso de crecimiento. Del otro lado, si el servicio es pésimo, una reseña negativa ayudará a que los responsables revisen la estructura de su empresa. Visualiza que cada gesto digital es una piedra que lanzas a un lago. Las ondas que genera no se detienen donde tú crees, se expanden a través de algoritmos, pantallas y emociones humanas. Las microdecisiones y el clima interior. Existe una tendencia mundial hacia la lucha contra el cambio climático físico, y es importante. Pero hay otro clima que influye directamente en tu vida diaria, el clima de tu mente. Si dentro de ti hay tormenta, estrés, ansiedad, frustración, esa energía se filtra hacia tu entorno, afectando tus decisiones y tus relaciones. En cambio, cuando hay calma interna, claridad y propósito, tus microdecisiones se vuelven más sabias, más armónicas y más alineadas con lo que realmente deseas construir. Un ejemplo de esto es cómo una persona que comienza el día respirando conscientemente durante un minuto tiene más autocontrol para enfrentar situaciones difíciles. Un minuto, nada más. Pero ese minuto cambia el clima interno para todo el día. Para poner esto en práctica, respira profundo 3 veces. Observa cómo el simple acto de detenerte ya ha empezado a transformar tu clima interior. Lo extraordinario del clima mental es que, al transformarse, transforma también tu entorno. Lo que sucede dentro, inevitablemente, crea reflejos fuera. Cuando eliges pensamientos más conscientes, generas acciones más congruentes, y esas acciones crean efectos mariposa positivos que se expanden a tu familia, amigos, trabajo y entorno. Tu vida está entretejida con la vida de otros en formas que no puedes ver. Cada pequeño movimiento tuyo puede coincidir con los pequeños movimientos de los demás, dando lugar a resultados inesperados. Imagina que decides trabajar un día en una cafetería distinta. No lo planificas, simplemente te apetece. Allí, sin saberlo, te sientas al lado de alguien que está pensando en lanzar un proyecto y necesita exactamente tus habilidades. Les surge una conversación casual y de repente
nace una colaboración que jamás hubiese existido si tú fueras a la cafetería de siempre. Ese encuentro no fue casualidad ni destino mágico. Fue un cruce de ondas. Ondas generadas por tus decisiones y las de esa otra persona. Algo que sucedió y que demuestra esto es la cantidad de parejas, amistades, sociedades o proyectos que empezaron en momentos totalmente aleatorios que nadie habría podido planificar. Vamos a practicar esto ahora. Simplemente permite pequeños desvíos en tu rutina. Pequeños. No tienes que cambiar tu vida, solo dejar espacio para la serendipia. Visualiza que cada decisión que tomas abre una puerta o la cierra. Y no todas las puertas necesitan abrirse, solo las correctas. El poder de los qué pasaría si. Muy pocas personas se detienen a reflexionar sobre los qué pasaría si de su vida, pero ahí es donde se ve el impacto real de tus microdecisiones. ¿Qué pasaría si hubieras aceptado esa invitación que rechazaste o si hubieras enviado ese mensaje que no te atreviste a enviar? No se trata de generar arrepentimientos, sino de despertar conciencia. Tus decisiones importan más de lo que crees. Para poner esto en práctica, elige un ¿qué pasaría si del pasado? Y observa qué te enseñó, aunque no lo hayas elegido. Lo importante no es cambiar el pasado, sino entender el poder que tienes ahora sobre tu futuro. Cada elección que tomas hoy está moldeando realidades que no ves todavía. Y lo más increíble es que no necesitas grandes gestos, sino pequeñas alineaciones continuas que acumulen fuerza con el tiempo. Empoderamiento a través de la conciencia. Entender el efecto mariposa no es solo una reflexión interesante, es una herramienta de empoderamiento personal. Cuando comprendes que cada decisión que tomas puede generar ondas que se expanden más allá de tu percepción, empiezas a elegir con más intención. No desde el miedo, sino desde la responsabilidad consciente. Imagina por un momento que todas las personas del mundo tuvieran esta claridad. La calidad de nuestras relaciones, nuestros proyectos y nuestros sistemas sería profundamente diferente. Pero ese mundo no empieza en todos, empieza en ti. De la observación a la acción. Hasta ahora, hemos reflexionado, imaginado y visualizado el impacto de tus microdecisiones, pero el verdadero cambio ocurre cuando pasas de la observación a la acción. ¿Quieres un ejemplo práctico? Elige ahora mismo una microdecisión que tomarás hoy con plena conciencia. Algo pequeño, manejable, realizable en menos de 2 minutos. Puede ser enviar un mensaje que sientes que debes enviar. Puede ser beber agua. Puede ser ordenar un pequeño espacio. Puede ser expresar gratitud. Lo importante no es el tamaño de la acción, sino la claridad con la que la haces. Cuando una microdecisión nace desde la conciencia, su efecto mariposa se multiplica. Y lo interesante es que empiezas a sentirlo casi de inmediato. Una sensación de dirección, de presencia, de poder personal. Consejos prácticos para tomar mejores decisiones. Para fortalecerte aún más, aquí tienes varias estrategias para aplicar diariamente. Primero, antes de tomar una decisión, respira. Una respiración consciente evita que decidas desde la reactividad. Segundo, pregúntate qué efecto puedo estar generando sin darme cuenta. Esta pregunta abre tu perspectiva. Tercero, empieza pequeño. El efecto mariposa nace en lo diminuto, no en lo grandioso. Cuarto, practica la coherencia. Pequeñas acciones repetidas crean identidades poderosas. Quinto, observa los bucles. Esta decisión alimenta un círculo virtuoso o un círculo vicioso. Un ejemplo de esto es cuando eliges responder con calma en lugar de reaccionar impulsivamente. Esa elección, tan simple, puede evitar discusiones, tensiones o rupturas innecesarias. Para poner esto en práctica, la próxima vez que sientas impulso de responder desde la emoción, cuenta mentalmente hasta 3. Solo 3. Ese espacio puede transformar toda una conversación. El efecto mariposa también ocurre dentro de ti. Cada pensamiento, cada interpretación, cada estado interno que alimentas se convierte en acciones y hábitos externos. Lo que cultivas dentro termina floreciendo fuera.
Esto no es metáfora espiritual, es psicología aplicada. Si cultivas claridad, generas decisiones claras. Si cultivas gratitud, generas conexiones más profundas. Si cultivas miedo, generas protección excesiva y oportunidades perdidas. Practiquemos esto ahora. Visualiza cómo sería tu vida si, durante una sola semana, cultivaras un clima mental de paz. Solo una semana. Esa paz interior sería la mariposa que transformaría tus conversaciones, tu energía y tu camino. Tienes mucho más poder del que crees. Y ese poder empieza en lo pequeño. Siempre en lo pequeño. Llamada a la acción final. Tu poder hoy. El efecto mariposa no es magia ni destino. Es el resultado natural de cómo funcionan las interconexiones de la vida. Y tú, cada día, con cada elección, estás moviendo alas que generan huracanes de posibilidades. Por eso, a partir de hoy, decide con conciencia, decide con intención, decide con apertura. No necesitas grandes gestos para transformar tu realidad. Necesitas pequeñas decisiones repetidas, coherentes y alineadas con quien quieres ser. Para practicar esto ahora mismo, elige una microacción que represente la identidad que estás construyendo. Escríbela, comprométete, ejecútala hoy. Esa acción será tu mariposa, y su efecto será mucho más grande de lo que imaginas. Porque el verdadero cambio empieza con un solo movimiento, y ese movimiento puede empezar ahora mismo, contigo.